Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a nuestra última sesión del módulo de generalidades. Antes de iniciar, queremos expresarles que a nosotros como grupo nos es gratificante ver el interés activo y pues, la gran participación que tienen los miembros frente a las ciencias quirúrgicas. Por eso que para ustedes les damos muchas gracias. Esperemos que se continúe con la misma disposición para el módulo siguiente, el cual abordará los temas de la cirugía general y tendrá inicio a finales de febrero. Hoy estaremos contando con la participación del doctor Pedro Villamizar, el cual nos dará una charla sobre técnicas quirúrgicas. Una vez dicho esto, demos inicio a la sesión. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas noches para todos. Es muy grato para mí compartir con ustedes algunos conceptos sobre el tema que ustedes han escogido para que yo les comente, que es las técnicas quirúrgicas. Primero, antes de comenzar a tratar el tema de fondo, pues quiero felicitarlos por esa iniciativa que ustedes han tenido para enfocar y poder discernir en algún momento sobre aspectos muy importantes de la práctica médica y que tienen una relación muy directa con la cirugía. Muchos de ustedes a lo mejor tendrán interés en algunas de las áreas quirúrgicas y lo que voy a comentar quizá es aplicable a todas y cada una de las especialidades que incluyen procedimientos quirúrgicos o procedimientos de alguna manera invasivos. Así que te pido el favor, Alejandro o Carolina, que me permitan compartir pantalla o ya lo puedo hacer. Ya se puede, doctor. Muy bien. Entonces, veamos a ver si ustedes ya están viendo. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, vamos acá. Y ahí. Bueno. Bueno, como es conocido por ustedes, los procedimientos quirúrgicos generalmente tienen que hacerse en instituciones que tengan, desde el punto de vista jurídico y legal, pues obviamente una habilitación en procedimientos quirúrgicos que, como lo vamos a ver en el transcurso de la charla, pues pueden ser abiertos, cerrados o de alguna manera que invadan al paciente. Obviamente persiguiendo dos fines fundamentalmente. Uno, diagnóstico, que puede ser como cuando hacemos una laparotomía o una laparoscopia diagnóstica, ¿correcto? O una endoscopia. O quirúrgico, y que tiene que ver con la solución de un problema terapéutico. Y allí entonces también vamos a ver cuando entramos a hacer una laparotomía o una laparoscopia para hacer una apendicectomía. O sea, es un procedimiento que no es diagnóstico, sino que es terapéutico para tratar de extraer un órgano que está ocasionando algún tipo de malestar en el cuerpo humano. La técnica quirúrgica, y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, es una ciencia y es un arte. Ciencia porque tiene unos fundamentos claramente establecidos que definen en algún momento una terapéutica para manejo de una patología específica. Y arte porque se requiere de una habilidad, como cuando estamos hablando de los pintores, como cuando estamos hablando de los escultores, como cuando estamos hablando de los cirujanos. Y esta técnica en algún momento tiene que irse perfeccionando y por eso coloco yo que debe ser aprendida. O sea, no nos podemos quedar únicamente en el empirismo que tengamos en un momento. Hay cirujanos en el mundo que han sido, obviamente, muy famosos y que han ido desarrollando sus técnicas quirúrgicas y sus habilidades y que tienen una habilidad innata. Pero de todas maneras, para poder perfeccionar y para poder unir el arte con la ciencia, se requiere de un perfeccionamiento que debe ser aprendido. Y eso es lo que hacemos los que nos dedicamos al área quirúrgica cuando hacemos una residencia o un posgrado en una especialidad médico-quirúrgica. Por eso menciono yo claramente de que algunos tienen esta habilidad,
pero otros la pueden ir desarrollando. Pero definitivamente tienen que tener algún componente, primero de habilidad y de destreza, y segundo, de gusto. Ninguna de las terapéuticas que nosotros apliquemos en el ejercicio de nuestra medicina va a tener un buen cumplimiento de su objetivo si nosotros no estamos motivados y si nosotros no queremos hacerlo de la mejor manera posible. Y esos son aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. Las técnicas quirúrgicas han existido desde la historia, desde hace muchos, miles y miles y miles de años. Por favor, cerramos los micrófonos. Gracias. Y ustedes pueden ver que incluso en algunas pinturas de hace miles y miles de años, ustedes pueden ver esbozar como en esta diapositiva que podemos ver cómo se hacía la circuncisión en ese tiempo en los egipcios, ¿correcto? Y pueden ver ustedes también aquí en una clase de cirugía que está dictando uno de los cirujanos famosos, que recuerden ustedes que la cirugía inicialmente se inicia por aquellos barberos. Los cirujanos eran los barberos que eran los que mejor utilizaban las cuchillas en su momento. Y de allí fue evolucionando. Estos eran unos artistas, pero tenían que ir perfeccionando hasta llegar a convertirse en cirujanos. Y posteriormente, obviamente, y la historia de la medicina lo dice, los médicos comienzan a tener y a desarrollar esas habilidades y destrezas en las áreas quirúrgicas que luego comienzan a, entre comillas, invadir los diferentes órganos para poder solucionar problemas médicos que ellos conceptuaban que su solución estaba dada en la cirugía. Y veíamos cómo comenzaron a hacer trepanaciones para drenar hematomas subdurales, para drenar hematomas epidurales. Ustedes veían cómo los pacientes iban mejorando cuando hacían esas trepanaciones. O cuando comenzaron la historia de la apendicitis, los pacientes se morían por ese síndrome del cuadrante inferior derecho, en el cual no sabían qué era lo que lo causaba. Y fue hasta el siglo XVII y comienzos del siglo XVIII cuando alguien se le ocurre que tiene que abrir la cavidad y mirar qué es lo que está pasando y encuentran que un segmento del intestino está drenando pus y está perforado. Y por lo tanto, si quitaba ese segmento que estaba ocasionando ese problema, el paciente se mejoraba. La historia de la medicina hay que conocerla para saber cuáles son los orígenes de todos y cada uno de las terapéuticas que nosotros estamos utilizando hoy día. Recuerden ustedes que la medicina va avanzando a pasos agigantados. Y a pasos agigantados es que cada minuto o cada segundo se está desarrollando un nuevo conocimiento en la medicina. Ya sea un nuevo conocimiento en lo que tiene que ver la terapéutica, en lo que tiene que ver en el diagnóstico, la microbiología, la genética y por supuesto las técnicas quirúrgicas que cada día se van desarrollando mucho más desde el momento en que se hacían las cirugías abiertas o una cirugía que ha tenido una historia muy grande como es la que ustedes ven en este cuadro de la circuncisión, o a llegar en estos momentos en el gran avance de la cirugía como lo hace el doctor Mariscal, que él opera en un módulo en Francia, pero el paciente está en Brasil. Vean ustedes hasta dónde se ha desarrollado la medicina y qué tantas cosas podemos hacer. Y si hablamos también de los trasplantes quirúrgicos, vemos cada día cómo ya se están utilizando incluso órganos de animales para poder reproducir la funcionalidad de un órgano humano. Y ese es uno de los ejemplos que ustedes habrán oído en las noticias de este primer semestre, de estos primeros meses del año 2022, en el cual ya se ha trasplantado un corazón de cerdo a un humano y está funcionando. Entonces vean ustedes todo lo que ha ido evolucionando. Y todo eso tiene una estrategia muy importante. ¿Cuál es? La técnica quirúrgica que depura cada uno de los profesionales que comienza a implementar una de ellas para mejorar las condiciones del ser humano. Y aquí seguimos hablando de la historia.
La primera amputación quirúrgica la hizo un hombre de Neandertal. ¿Y cómo la hizo y por qué la hizo? Porque una persona fue mordida por un animal y no sabía qué más hacerle y se estaba desangrando. ¿Y qué se le ocurrió al hombre de Neandertal? Pues cortar esa extremidad. Cortó esa extremidad y el paciente se salvó. Eso está en la historia. El neolítico, por ejemplo, y ya lo había mencionado yo, cómo drenaban los hematomas epidurales y los hematomas subdurales y los pacientes mejoraban. Y quizá esta técnica no ha desaparecido. Esta técnica todavía persiste y ustedes ven cómo los neurocirujanos en estos momentos, cuando les llega una persona con una hemorragia intracraniana que está en el espacio subdural, hacen una trepanación, o sea, abren el cráneo y aspiran la sangre que está en el espacio epidural o peridural o subdural y el paciente mejora dramáticamente, sin hacer nada más que un drenaje. Y bueno, vean ustedes que poblaciones como China, Egipto, Arabia, Grecia, comenzaban a hacer punciones diagnósticas para saber qué tenía, por ejemplo, en los empiemas, todo el acúmulo de pus en la cavidad pleural, ellos las drenaban y el paciente comenzaba a mejorar. O las cauterizaciones, en los casos, por ejemplo, de las hemorroides, llamadas en algunas comunidades como las almorranas. Sí, las cauterizaban y los pacientes mejoraban cuando había una trombosis de una hemorroide. Y vean ustedes cómo ha ido evolucionando y algunas de las técnicas no han cambiado. Si ustedes tienen un absceso, ¿qué deben hacer? Deben puncionar o deben drenar. La punción la pueden hacer para drenaje o para diagnóstico. Y posteriormente hacer incisiones más amplias. ¿Para qué? Para determinar si con ese drenaje, el paciente va a mejorar. Y eso es lo que hacemos normalmente en los abscesos. Y los pacientes mejoran. Fíjense cómo Celso y Galeno hablaban en las grandes guerras y en las grandes peleas que habían en sus comunidades, como el paciente se moría desangrado. ¿Qué hacían ellos? Pues ligaban los vasos sanguíneos que ellos podían ver y el paciente se salvaba. Pero fue Ambrosio Paró el que ya determinó cómo debía ser una técnica quirúrgica depurada de ligadura vascular. Estamos hablando del siglo XVII. Y en la mitad del siglo XIX comienza a desarrollarse mucho más la cirugía empírica, que posteriormente se convierte en ciencia. Por eso hablaba, ¿cuál era la cirugía empírica? La que hacían los barberos. Y de allí comienza a desarrollarse esto hasta convertirse la cirugía en una ciencia. Y se apoya en muchas otras disciplinas y en muchas otras ramas de la medicina. ¿Como cuáles? Como la anestesia, como la microbiología, como la fisiología, como la anatomía, la bioquímica y la inmunología. Ustedes ven cómo Lister comienza a determinar que debe haber algo que está ocasionando que los pacientes que operan o que le hacen incisiones se infectan. ¿Por qué se infectan? Debe haber algo. Y él comienza a investigar y comienza a evidenciar que hay bacterias, hay microorganismos que están ocasionando lesiones a este nivel. Y comienzan también a desarrollarse algunas técnicas quirúrgicas para solución de problemas. Cuando tenemos, por ejemplo, un cáncer de cabeza de páncreas, o cuando tenemos una lesión muy grande de la vía biliar, o del tracto gastrointestinal superior, entre el duodeno y el estómago, y comenzamos a ver las derivaciones de Billroth. El Billroth 1 y el Billroth 2, que ustedes van a ver en sus rotaciones de cirugía, y los que están ya haciendo cirugía como residentes, pues van a evidenciar que el Billroth es una técnica quirúrgica muy depurada y que apoya y ayuda mucho a todos los pacientes. Y Halsted, otro gran cirujano, que comienza a desarrollar todas las técnicas quirúrgicas que tienen que ver con las anomalías, las malformaciones y las lesiones oncológicas de la mama. Y por eso ven ustedes que existe la técnica de Halsted para la mastectomía radical en cáncer de mama en mujeres. Y todo esto
esos grandes cirujanos comienzan a pensar en los pacientes y comienzan a diseñar diferentes técnicas quirúrgicas que tienen un solo objetivo: mejorar las condiciones clínicas y mejorar las sobrevidas de los pacientes. Ya lo había mencionado. La técnica quirúrgica es un conjunto de actividades, de recursos y de personas. Ojo, no olvidemos las personas que realizan un procedimiento quirúrgico. Y allí vemos cómo el equipo que se encuentra en una sala quirúrgica garantiza que la técnica quirúrgica se va a realizar en forma adecuada. Fundamental en estos momentos el proceso anestésico. El apoyo de la circulante que ayuda y apoya al anestesiólogo en cuanto a los medicamentos para mantener un paciente en las mejores condiciones hemodinámicas, termodinámicas que pueda tener. ¿Para qué? Para que el equipo quirúrgico pueda realizar el procedimiento. Y muy importante, la instrumentadora o el instrumentador quirúrgico, que nos va a facilitar a los que estamos realizando el procedimiento quirúrgico las mejores condiciones con el mejor instrumental y con el adecuado instrumental para realizar la técnica quirúrgica que yo deseo realizar en ese paciente para solucionarle un problema médico. Y allí es muy importante tener en cuenta absolutamente todos los detalles que nosotros tenemos alrededor de la organización de una sala quirúrgica. La iluminación. No solo la iluminación general, sino la iluminación del campo quirúrgico, el instrumental quirúrgico. Los mecanismos que vamos a tener nosotros de disección, las pinzas, las tijeras, todos los aspiradores, todo eso forma parte que va a garantizar que la técnica quirúrgica sea una técnica depurada y podamos cumplir con el objetivo de mejorar las condiciones de nuestro paciente. Y hoy día un aspecto más juega un papel importante en esto. ¿Cuál? La seguridad del paciente. Y ustedes ya lo han escuchado. La seguridad del paciente es fundamental. Tenemos que evitar todos los eventos adversos. Nosotros tenemos que ayudar a que no se le haga daño al paciente. Si no le podemos mejorar sus condiciones, tenemos que por lo menos garantizarle que no le vamos a hacer más daño del que tenemos, del que tiene el paciente. Aspecto fundamental a tener en cuenta. Y existen algunas consideraciones. Yo diría unas consideraciones generales y unas consideraciones especiales en cuanto a las técnicas quirúrgicas. ¿Cuáles son las generales? Son las que nos van a garantizar unas maniobras básicas en cada acto quirúrgico, que está orientado a tener una calidad y siempre le debemos apuntar, y ustedes me lo han escuchado en muchas situaciones, que no debemos orientarnos a ser buenos profesionales, buenos cirujanos en este caso, sino excelentes profesionales y excelentes cirujanos. Ello va a garantizar la calidad y, por supuesto, teniendo en cuenta todos los aspectos de seguridad. No vamos a poner en riesgo a nuestro paciente. Si tenemos una técnica quirúrgica que nos va a garantizar que el paciente va a mejorar, la podemos hacer. Y si sabemos hacerla, si tenemos la habilidad y la destreza para realizar ese procedimiento quirúrgico. No olvidemos estos dos conceptos: calidad y seguridad en una técnica quirúrgica. ¿Y qué aspectos tenemos en cuenta en el preoperatorio, en el trasoperatorio y en el posoperatorio? Simplemente voy a mencionar algunos de ellos. En el preoperatorio, el manejo del paciente preoperatorio. Recuerden ustedes, no es lo mismo ir a operar a un paciente que está deshidratado, que está descompensado hemodinámicamente, al paciente que está compensado y el paciente que está estabilizado. Y es por ello que es muy importante que nosotros entendamos que las urgencias quirúrgicas siempre son primero urgencias médicas. ¿A qué me refiero? Coloco un ejemplo muy simple. Una apendicitis aguda con peritonitis. Cuando el paciente llega al servicio de urgencias con apendicitis y peritonitis, la urgencia no es operarlo.
La urgencia es estabilizar a ese paciente. ¿Y cómo lo hacemos? Hidratamos al paciente, le colocamos antibióticos. Si está inestable hemodinámicamente, le colocamos todo lo que se refiere a medicamentos que puedan garantizarnos que hemodinámicamente va a estar bien. Y después de que tenemos el paciente en condiciones, lo llevamos a cirugía. Y el anestesiólogo, con muy buen acierto, con mucha discreción, va a colocar el anestésico que le conviene a ese paciente. Y ya el cirujano toma en cuenta cuál es la técnica quirúrgica que le va a convenir a ese paciente. Si yo tengo una apendicitis aguda perforada, el gol estándar actual para esa cirugía es la laparoscopia, porque me permite visualizar bien el órgano, resecar bien el órgano del apéndice y lavar bien toda la cavidad abdominal, sin que se me quede ningún detalle y no dejar abscesos residuales. Pero si yo tengo un paciente choqueado, ¿cierto? Por un aneurisma roto de la aorta, yo no puedo hacerle cirugía mínimamente invasiva. Yo tengo que entrar a operar a ese paciente, abrir y controlarlo, ya sea con una endoprótesis o ya sea una cirugía abierta, abrirle el abdomen y poder clampear la aorta y poder hacer el procedimiento quirúrgico y evitar que el paciente se me muera desangrado. Fíjense ustedes el criterio clínico y quirúrgico que uno debe tener para escoger la técnica quirúrgica que se requiere. Y a eso me refiero yo en el aspecto del manejo del paciente. Y también menciono otra consideración importante, el ambiente, que se refiere a la preparación del campo quirúrgico y preparación quizá del ambiente que debo tener en el quirófano. En el caso mío, que opero niños, no es lo mismo una sala que esté a 23 grados a una sala que esté a 5 grados. La hipotermia conlleva a que mi paciente tenga descompensación hemodinámica y metabólica. Por lo tanto, yo como cirujano tengo que garantizar que ese quirófano tenga una temperatura adecuada para que mi paciente no se vaya a descompensar. Y muchas veces olvidamos todo esto que les estamos mencionando. Igual, el paciente politraumatizado. Ustedes ven que el paciente politraumatizado llega titiritando al servicio de urgencias. Primero, por todos sus mecanismos vagales que están tratando de compensar la hipovolemia, los reflejos vagales que tiene el paciente y al mismo tiempo toda su descompensación hemodinámica. Pero lo entramos a una sala de reanimación y la sala está helada, congelada. Y nosotros lo desvestimos para poder ver dónde tienen las lesiones. Y se nos olvida la temperatura del paciente. No olvidemos aspectos fundamentales. En el trasoperatorio debemos tener en cuenta con qué vamos a operar. Si tenemos los elementos o no tenemos los elementos para operar. Si yo voy a entrar a operar a un paciente por laparoscopia, debo tener garantizado que mi torre de laparoscopia sea óptima, que mis lentes y mis cámaras sean óptimos para yo poder garantizar que voy a hacer el procedimiento adecuadamente. Si no lo tengo, debo cambiar de técnica quirúrgica. Debo evidenciar que no puedo garantizar, pero no debo colocar en riesgo a mi paciente hacer un procedimiento cuando no tengo las garantías del instrumental. Igual también en la cirugía abierta. Si yo voy a operar una aorta, si yo voy a operar una cava, pues tengo que tener unos buenos separadores. Tengo que tener unos buenos clamps quirúrgicos, vasculares. Y tengo que tener un buen aspirador. Muchas veces se nos olvida esto. Y ahí es donde cometemos los errores. Y la manipulación. En la técnica quirúrgica es muy importante. Y yo coloco un ejemplo del cual me siento muy orgulloso. En el área mía, que manejamos niños, los cirujanos pediatras somos muy cuidadosos en el manejo del tejido. Y por eso ustedes nos ven a nosotros que muchas veces ni siquiera utilizamos, por ejemplo, para la piel, pinzas de disección, sino únicamente con los dedos tratamos de separar y tratamos de presentarnos la piel para cerrar la piel.
porque con eso estamos traumatizando al niño muchas veces. ¿Y eso repercute en qué? En el dolor posoperatorio que va a tener nuestro paciente. Es un ejemplo que simplemente le coloco, pero igual de delicado es el neurocirujano, igual de delicado es el cirujano vascular, igual de delicado es el ortopedista. O sea, no me refiero a determinada especialidad, sino que uno como cirujano en la técnica quirúrgica debe ser tan depurada que tenga muy en cuenta el manejo del tejido, porque allí repercute en las infecciones postquirúrgicas y en el dolor posoperatorio. Tengamos en cuenta eso. Por eso quería hacerles énfasis a ustedes en la manipulación. Y en el posoperatorio debemos tener en cuenta que de acuerdo a la técnica quirúrgica que nosotros utilicemos, va a tener más o menos restricciones para la movilidad del paciente. Quizá esa es una de las ventajas que tiene la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía laparoscópica o la cirugía toracoscópica. Permite mayor movilidad del paciente en un tiempo más precoz. Y eso lo tenemos que conocer nosotros. No es igual la incapacidad de cuando operamos las vesículas, que le hacemos colecistectomía abierta, con una incisión transversa en cuadrante superior derecho, donde disecábamos y seccionábamos una cantidad de estructuras musculares y de estructuras de la fascia, y que daba un dolor posoperatorio terrible, a la Corelab que hacemos ahora por la paroscopia, en el cual con 3 tróqueres de mínima invasión sacamos la vesícula y el paciente al otro día está en unas condiciones muy diferentes. Así lo hubiéramos hecho abierto. No estoy condenando la cirugía abierta, no. Lo que pasa es que la escogencia del procedimiento quirúrgico, de la técnica quirúrgica, tiene que ser acorde a el estado clínico del paciente, a la patología que yo voy a operar y a la destreza o habilidad que tenga yo como cirujano. Esos 3 aspectos son fundamentales para tenerlos en cuenta en el transoperatorio. Y en el posoperatorio, lo que me refería, las recomendaciones que nosotros vamos a dar para nuestro paciente con relación a qué puede y qué no debe hacer de acuerdo a la técnica quirúrgica que yo haya utilizado. Y algunas consideraciones especiales que tienen mucho que ver con los tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica. Y allí, recuerden ustedes, ¿qué hace uno en una cirugía? Hace uno una incisión, corte o diéresis, entra a la cavidad, pero debe hacer hemostasia mientras va ingresando, ¿correcto? Expone el órgano que uno quiere visualizar y que puede operar, que quiere operar, separando, aspirando, traccionando. Luego diseca absolutamente, libera todas las adherencias que tiene que ver, reseca el órgano que sea correspondiente o le corrige el problema que tenemos que corregir y hacemos una sutura o síntesis. Y fíjense ustedes lo que estoy comentando aquí en la parte inferior de la diapositiva. Se puede ejecutar de manera alternada cualquiera de estos tiempos fundamentales. Es decir, se realiza incisión, se efectúa hemostasia y luego puede continuarse con otra incisión para la que se realizó exposición de los planos anatómicos adyacentes y así de manera continuada durante toda la intervención. De acuerdo a las necesidades del paciente, yo voy a utilizar la técnica quirúrgica que requiera. Cuando vamos a ver la clasificación de esas técnicas quirúrgicas, existen quizá estas que son las más generales. Cirugías abiertas o técnica quirúrgica abierta. Técnica quirúrgica cerrada. Técnica quirúrgica mínimamente invasiva. Técnica quirúrgica endoscópica. Y técnica quirúrgica teleasistida. Y en cada una de ellas podemos involucrar muchas otras, como voy a mostrar en los ejemplos siguientes. En las abiertas, podemos hablar de laparotomía. Y recuerden ustedes que la laparotomía viene del griego otomía, que es la apertura, y laparo, que es el flanco. Entonces es la apertura del flanco. Toracotomía, la apertura del tórax. Cervicotomía, la apertura del cuello. Craniotomía, la apertura del cráneo. Y así sucesivamente en cualquiera de los órganos.
¿Y a qué nos referimos cuando son abiertas? Es cortar la piel y los tejidos para poder tener una visualización completa de las estructuras y los órganos involucrados en la patología. Estas definiciones debemos tenerlas en cuenta cuando vamos a hablar de técnicas quirúrgicas. Y voy a mostrar algunos ejemplos. La laparotomía. Ustedes ven acá cómo aquí se está haciendo una cesárea. Entonces hace una laparotomía o cesárea. Ustedes ven cómo incide en la piel, ¿correcto? Y abordan extraperitonealmente, pero tampoco es ningún pecado hacerlo peritonealmente. El útero, hacen la apertura del útero, como ustedes pueden ver ahí, y tienen elementos de lo que hablábamos nosotros, elementos de apoyo en la disección. Ustedes ven pinzas de tracción, pinzas de agarre y pinzas de sección, como son las tijeras. Se apoyan en elementos de cauterización, se apoyan en separadores, como ustedes pueden ver allí, ¿cierto? Y ven ustedes cómo a veces tiene uno que apoyarse en otros elementos de tracción. Y aquí ustedes ven un cirujano. Esta es una cesárea de un feto muerto, es una malformación congénita de un feto, y ustedes ven cómo ahí la están tratando de extraer con un elemento de tracción, con una pinza, y vean ustedes, ese es el feto frustrum, o sea, frustrado, y cómo ellos comienzan a aspirar, un elemento de aspiración que utilizamos en la técnica quirúrgica, y es una técnica abierta. No hay forma de hacer la cirugía de la cesárea en forma mínimamente invasiva. Y aquí ven ustedes otro ejemplo. Un paciente que tiene una obstrucción intestinal, se le hace una laparotomía, ¿correcto? Se evidencia dónde está el sitio de la obstrucción. Fíjense ustedes las características de ese intestino. Es un intestino que está con una necrosis en el lado izquierdo que ustedes están viendo, ¿cierto? Cómo lo secciona con un elemento cauterizante y cómo ya puede liberar ese intestino. Y muestran los sitios donde estaba la estenosis. Eso está ya necrosado. Fíjense las diferencias en las características del intestino, ¿cierto? Ese intestino obviamente toca cortarlo, toca resecarlo y hacer una resección intestinal y una anastomosis término-terminal. O sea, en la cual vamos a unir los dos segmentos que son viables. Cuando hablamos de las técnicas cerradas, sencillamente es que no incidimos piel. Y allí hablamos de todas las técnicas en las cuales nosotros podemos colocar algunos dispositivos al interior de los órganos. Y vemos que podemos hacer, por ejemplo, en las endovasculares, que hoy día se utilizan mucho para hacer, por ejemplo, que ustedes lo conocen para hacer la colocación de los stent, ¿cierto? En las coronarias del corazón, en los pacientes que tienen arteriosclerosis y que se les ha tapado las arterias coronarias. Entonces hacemos una canalización de una arteria, ¿correcto? Generalmente se hace a través de las arterias abdominales, ¿correcto? ¿Cierto? Y posteriormente pasamos un catéter que llega hasta las coronarias, hasta el corazón, y allí vamos a colocar con un dispositivo especial todo lo que es referente a los stent, o sea, los dilatadores, que nos van a permitir que el flujo de sangre pueda continuar hacia los otros segmentos del corazón y no se necrose ese músculo cardíaco que puede ya ocasionar la necrosis y puede ocasionar alteraciones del corazón y el paciente podrá fallecer. También podemos realizar cateterismos diagnósticos, también volvemos al mismo ejemplo de lo que se hace en cardiología o en algunos elementos de evaluación vasculares, cuando tenemos una obstrucción distal de una arteria que irriga la extremidad inferior, la extremidad superior, que se ha trombosado por algunas condiciones, o la obstrucción de las arterias pulmonares, por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar. Entonces podemos llegar a diagnóstico. Estos procedimientos sirven
no solamente para diagnóstico, sino para terapéutica. Y aquí ven ustedes también para sacar cuerpos extraños. Vean ustedes aquí, se está tratando, como ustedes ven, miren este segmento, ahí hay un catéter abandonado, fue un catéter implantable que se rompió cuando se estaba extrayendo y por supuesto quedó un segmento distal dentro de la arteria y por lo tanto, dentro de la vena, perdón, y por lo tanto tenemos que entrar a sacarlo. Y podemos tener dos opciones. Uno, hacer una cirugía abierta, o sea, abrir el tórax y explorar esas venas pulmonares, o hacerlo por cateterismo. Y esto es lo que se está tratando de hacer. Ustedes ven cómo se introduce una sonda y se está tratando de coger ese segmento abandonado de catéter para poder extraerlo sin necesidad de abrir. Ustedes ven esta parte distal como trata de coger la punta de ese catéter para poder extraerlo. Ya les había comentado a ustedes cómo cada día avanza mucho más para, por ejemplo, retirar. Y vamos a ver este ejemplo que nos muestra cómo es extraer un trombo o un ateroma de las coronarias del corazón. Y vean ustedes este procedimiento. Ahí ven ustedes un ateroma lleno con un coágulo también adicional. Y ustedes ven un dispositivo que está en la arteria y cómo comienza a perforar ese ateroma y ese coágulo y cómo comienza a aspirarlo. Vean ustedes cómo se va a hacer. Y fíjense ustedes cómo ya comienza a fluir la sangre sin ninguna dificultad. Cuando hablamos de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, estamos hablando de el gol estándar en muchas especialidades, que es la cirugía mínimamente invasiva, y hablamos de laparoscopia, toracoscopia, cervicoscopia, artroscopia, los abordajes mínimamente invasivos de columna, la craneoscopia que ya se está utilizando, y todas las copias que ustedes puedan. ¿De dónde nació la palabra laparoscopia? Nace del alemán. Copia significa ver, visualizar. Y láparo es visualizar el flanco o el abdomen. Toracoscopia es visualizar el tórax. Cervicoscopia es visualizar el cuello. Y así sucesivamente. Histeroscopia, por ejemplo, es abordar y ver muy bien el útero, por ejemplo, ¿cierto? Y así sucesivamente la artroscopia, ver todas las articulaciones. Y así sucesivamente muchos de los procedimientos. Y mínimamente invasiva se requiere a cualquier técnica quirúrgica que no requiere una incisión grande. Permite que el paciente tenga una recuperación más rápida y con menos dolor. No puede realizarse en todos los casos. Recuerden ustedes que la idoneidad de un cirujano es que pueda escoger la técnica quirúrgica que mejor aplique a la condición clínica y a las circunstancias que tenga el entorno nuestro paciente. Si yo estoy en Cali, en una institución como Clínica Imbanaco, Clínica Farallones, Fundación Valle de Lili, Clínica de Occidente, tengo las garantías de que tengo un buen entorno para poder operar a mi paciente en mejores condiciones. Pero si yo estoy en un pueblo, ¿cierto? Y tengo un paciente con apendicitis y no tengo una torre de laparoscopia, pues tengo que hacerle la cirugía abierta para operarle el apéndice, por supuesto. Entonces yo como cirujano tengo que tener las destrezas y las habilidades y tengo que tener la idoneidad
y la madurez suficiente como cirujano para escoger la mejor técnica quirúrgica que se aplica a mi paciente de acuerdo a las condiciones que tenga. Por eso digo que no se puede realizar en todos los casos, que engloba muchas técnicas quirúrgicas y que estas pueden hacerse para evaluar enfermedades y lesiones, así como para obtener muestras de tejido y hacer reparaciones. ¿A qué me refiero? Que la laparoscopia o las técnicas mínimamente invasivas sirven tanto para diagnóstico como para terapéutica. Eso lo debemos tener en cuenta. Y muchas veces existen, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos video asistidos. ¿Qué quiere decir? De que yo puedo entrar por una técnica quirúrgica y apoyarme en la cirugía mínimamente invasiva, pero hacer pequeñas incisiones para poder obtener la mejoría en mi paciente. Un ejemplo de ellos es la esplenectomía. Cuando yo tengo vasos supremamente grandes, ¿qué hago yo? Entro por cirugía mínimamente invasiva y con ella ligo todos los vasos cortos, ligo todo el pedículo esplénico, me evita que tenga complicaciones con el páncreas y con el estómago, y cuando ya lo tengo liberado completamente, bajo el vaso a la pelvis y en la pelvis hago una incisión muy pequeña de fan steel que me permite extraer el vaso sin ninguna dificultad. Pero no tuve que hacer esa laparotomía grande y amplia que antes hacíamos para sacar esos vasos. Fíjense ustedes la importancia de uno tener esas destrezas y esas habilidades. Y aquí ven ustedes, les voy a mostrar un ejemplo de una hernia inguinal. Ustedes ven acá el anillo inguinal profundo, ven el ligamento redondo que está entrando, ven los vasos epigástricos allí y el ligamento redondo que ustedes lo ven acá. Pues bien, esta cirugía realmente es una maravilla porque uno hace el abordaje por cirugía mínimamente invasiva a través del ombligo, ¿cierto? Ubica el sitio que es y percutáneamente uno puede llegar y pasar el punto para cerrar y anuda extracorpóreamente. Aquí ven ustedes la disección, este es el anillo inguinal profundo y aquí ven ustedes el fondo de saco de una hernia inguinal de tipo indirecto en una niña, en una mujer. Y hablar de toracoscopia. Aquí ustedes van a ver el ejemplo de lo que es una hernia diafragmática. Ustedes ven aquí, estamos en el tórax. Esto que está traccionando la pinza es el saco herniario, ¿correcto? Y ese saco herniario tenemos que identificar dónde está, dónde termina el saco y dónde comienza el músculo y poder colocar unos puntos en los sitios donde yo vea el músculo que es viable. Y con eso estoy corrigiendo, estoy haciendo la herniorrafia diafragmática que va a permitir y que va a evitar que el paciente se le suban todos los órganos que están en el abdomen hacia el tórax y complique a nuestro paciente. Ustedes pueden ver acá un ejemplo. Estoy traccionando. Ustedes ven cómo allí ya debajo estoy dejando la hernia diafragmática y allí voy a hacer un surcé para poder cerrar ese defecto aponeurótico del diafragma y poder corregir mi hernia diafragmática, y se hace por vía toracoscópica. La artroscopia, ustedes pueden ver acá cómo lo hacen los ortopedistas. Cada vez los meniscos y todas las lesiones de las articulaciones las están manejando por cirugía mínimamente invasiva y ya no tienen que abrir esa rodilla o ese hombro que antes lo hacían con cirugía abierta para poder corregir. Hoy día nos permite la cirugía mínimamente invasiva poder eventualmente corregirlo mínimamente invasivo. Y no podemos dejar atrás la endoscopia, que bien conocen ustedes. Muchos procedimientos ya se están haciendo endoscópicos, como es la ligadura de las bases de las varices esofágicas, las ligaduras de las hemorroides, las ligaduras y las secciones de los pólipos. Y ya en estos momentos les podemos decir que se está operando el cáncer in situ del esófago y del estómago. Ya hay técnicas endoscópicas en las cuales, sin tener que hacer una laparotomía o una laparoscopia, ya se está corrigiendo a este nivel. Y también ya se están haciendo cirugías antirreflujo endoscópicas. Entonces, fíjense cómo la medicina va avanzando completamente. En la colonoscopia, ustedes ven acá, este es un ejemplo de una colonoscopia donde encuentran ustedes un adenocarcinoma a nivel del ciego. Aquí ven ustedes la válvula ileocecal que está a punto de obstruirse
por el crecimiento de este tumor maligno. Y fíjense ustedes, sin haber abierto al paciente, sin haberle hecho ningún otro tipo de estudios, se le hizo una colonoscopia y se evidenció que la causa del sangrado en ese paciente era un adenocarcinoma. Obviamente de aquí ya se corregirá haciendo una cirugía para cáncer de colon, que también se puede hacer por mínimamente invasivo o se puede hacer por laparotomía. Y en la parte urológica, no lo debemos olvidar también, quizá ha sido uno de los mayores avances y la endoscopia nació inicialmente en la urología. Y vean cómo todo lo que ha avanzado, aquí vemos ustedes la torre de endoscopia urológica y aquí ven ustedes cómo se está mostrando un ureter, la desembocadura de un ureter en la vejiga. Y aquí vemos el otro ureter. Y fíjense cómo este está tan supremamente dilatado. Este paciente tenía un reflujo vesicureteral. Y vean ustedes que el reflujo vesicureteral hoy día se puede corregir endoscópicamente. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que cuando tenemos este orificio, le hacemos una punción con una aguja especial y le colocamos una sustancia esclerosante que permite que se esclerose este sitio y aumente la fibrosis y evite que se devuelva la orina de la vejiga al ureter, y con eso estamos corrigiendo. Casi el 90% de los niños que se les hace este procedimiento se corrige cuando tienen un reflujo vesicureteral grado 1 o hasta grado 4 incluso. Y se evita una cirugía muy grande, que era lo que hacíamos antes. Pero no quiere decir de que ahora no hagamos. Ahora hacemos, pero con menos frecuencia. ¿Por qué? Porque endoscópicamente podemos corregir. Y aquí ustedes pueden ver el urólogo que está realizando una liberación de bandas, de unas bandas que tiene la uretra y que nosotros llamamos una obstrucción de la uretra neonatal. Por lo tanto, esas valvas de uretra posterior se pueden resecar endoscópicamente sin hacer cirugía abierta y tienen un muy buen pronóstico si se diagnostica a tiempo. Pero hemos avanzado tanto en las técnicas quirúrgicas que ya aparece la cirugía robótica, que quiere decir que el cirujano va a estar operando en un módulo y obviamente el robot le está facilitando todo con los tróqueres. Vamos a tener unos ayudantes que están colocando los tróqueres a nivel del abdomen o del tórax del paciente, y el cirujano va a estar operándolo distalmente. Y la telecirugía, que era lo que les comentaba, que quizá de los mayores avances que hay en estos momentos en técnicas quirúrgicas, es que el cirujano puede estar en París y el paciente puede estar en Brasil. Y él comienza a operar a través de un módulo especial que le permite, obviamente, garantizar los buenos efectos y el buen procedimiento quirúrgico. Y ustedes pueden ver acá, existen dos tipos de robots que se utilizan en cirugía. El más utilizado es el Da Vinci, que ustedes ven, y que en Colombia hay aproximadamente 5 Da Vincis, fundamentalmente en Bogotá. Están en la clínica Marley, específicamente, en la cardio infantil, y lo están utilizando dos servicios fundamentalmente que son los desarrolladores de la cirugía robótica en el mundo, que es la urología para prostatectomías radicales y la ginecología para múltiples procedimientos como es la esterectomía o la salpingoferectomía bilateral que se puede hacer. ¿Qué ventajas tiene el robot? Ustedes pueden ver que el cirujano está por fuera de la sala quirúrgica y está viendo, pero el robot le corrige a uno el temblor que uno puede tener en algún momento y permite unas rotaciones y unos ángulos que normalmente no lo podemos hacer ni en la cirugía abierta ni en la cirugía mínimamente invasiva o laparoscópica. Entonces, este robot obviamente mejora una gran cantidad de condiciones y permite garantizar que tengamos un margen de error mucho menor. Pero ¿cuál es la dificultad que tenemos? Los costos. Son supremamente costosos estos implementos y estos brazos. ¿Por qué les hablo de Da Vinci y no les hablo del Zeus, que es el otro modelo de robot que existe en el mundo? Porque los brazos, que son los que ustedes ven acá en la diapositiva de la izquierda, en el Da Vinci existen varios tipos de brazos quirúrgicos y son mucho más delgaditos
En cambio, en el CEU no los han podido desarrollar y son supremamente pesados y supremamente grandes, lo cual dificulta en un momento dado la fineza que tiene que ver cada uno de los movimientos del robot para poder garantizar que se tenga el efecto deseado en la cirugía que se está haciendo. Ya les había comentado la telecirugía, ustedes pueden ver acá, el cirujano está operando en un lado y el paciente puede estar en otra ciudad, en otro país y va a tener el mismo efecto que si lo estuviera operando directamente en un quirófano en el mismo sitio. Pero para todo esto que les haya hablado de técnicas quirúrgicas, es importante tener en cuenta la enseñanza. Yo les mencionaba, los cirujanos deben tener cierto grado de habilidad y destreza innato que pueda tener desde que nació, por supuesto. Pero también es muy importante aprenderlo, aprender a desarrollarlo y aprender a finiquitar y a pulir toda esa técnica quirúrgica. Y esto se puede hacer tanto para la cirugía abierta como para la cirugía mínimamente invasiva, como para los procedimientos endoscópicos. Y ustedes ven cómo las residencias o las especializaciones médico-quirúrgicas están para eso, para pulirle a uno esas técnicas y poderlo orientar en eso. Y esto se puede hacer un aprendizaje en forma presencial. Y ustedes ven cómo muchos de ustedes han vivido la experiencia de enseñarles a suturar piel. Entonces compramos unos pieles de cerdo y con ellos comenzamos a enseñarles lo que es la sutura de la piel en general, para que ustedes tengan habilidades y destrezas previas al contacto del paciente. Y así lo hacemos también en cirugía mínimamente invasiva. Ya hay módulos especiales, ya existe lo que es la simulación quirúrgica que permite desarrollar habilidades y destrezas en un módulo, en un maniquí, que le permite tener todos los errores del mundo para no ir a cometerlos en el paciente. Y vuelvo y les digo, también esto se puede hacer presencial o ya pueden existir formaciones a distancia, lo que llamamos el telementor. Y vean ustedes, este es un ejemplo de ello. Aquí se están formando, ustedes ven el módulo en el cual tenemos lo que llamamos nosotros un pelvic trainer, tenemos una pantalla y vemos aquí un cirujano entrenándose y unos tutores que le están orientando al cirujano si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Ustedes pueden ver, ahí se está formando cirujanos. Aquí ven ustedes a uno de sus profesores que se está formando, el doctor Mauricio Copete. Aquí están haciéndolo en el hospital de Garrahan, en Buenos Aires, cuando él estaba haciendo su entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva. Y aquí en el otro lado, cuando están haciendo telementoring. Entonces ustedes pueden ver, ustedes pueden estar en su casa, tienen su módulo, se les da unos parámetros claramente establecidos, ¿cierto? Y el docente está en otro sitio, en otra ciudad, en otro país, y le está instruyendo y le está diciendo cómo usted debe ir haciendo cada una de las técnicas. Le dice, estás cometiendo este error, estás cometiendo lo otro, y no es un sistema costoso, es sencillamente tener unas cámaras como las que usamos normalmente en estas conferencias, ¿cierto? Tenemos que tener, obviamente, un pelvic trainer y lo mismo el profesor en el otro lado va a tener también el mismo equipo y nos va orientando sobre cómo es que debemos nosotros ir mejorando e ir puliendo la técnica quirúrgica. Bueno, espero haberles cumplido con las expectativas que les he mencionado y espero que tengan ustedes algunas preguntas y que les haya gustado la presentación. Muchas gracias y muy amables por esta cordial invitación. Disfruté mucho preparando esta presentación para ustedes y he disfrutado mucho esta compañía de parte de ustedes. Muchas gracias, doctor. Definitivamente sí fue una presentación muy interesante y pues es como muy emocionante ver cómo la ciencia ha avanzado tanto en estos últimos años. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para realizar las preguntas. ¿Alguna inquietud, algún comentario?
Natalia, Doctor, buenas noches, ¿cómo estás? buenas noches. Una pregunta, a manera muy personal, en su opinión, ¿qué piensas sobre precisamente estas técnicas nuevas de telemedicina o de la robótica, donde digamos que obviamente hay personal humano involucrado, hay recurso y talento en cuanto a médicos y cirujanos, pero en cuanto a esa especificidad, en cuanto a la mano, en cuanto a lo que puede llegar a ser un cirujano en el sitio, frente a problemáticas que pasen, que no sé, que se rompa un vaso, bueno, no sé mucho del tema, pero lo que pueda llegar a pasar, en contraposición a lo que puede hacer algo que en últimas es una máquina que tiene sus parámetros establecidos y que digamos que no tiene precisamente esa humanidad para definir qué hacer en este tipo de casos. Natalia, muy interesante tu pregunta y te la agradezco. Y es uno de los mensajes que yo quiero dejar. Las técnicas quirúrgicas deben ser adoptadas de acuerdo a las condiciones del paciente, a las condiciones del entorno, de la institución y a las habilidades y destrezas y a la preparación que tenga el médico cirujano. Yo no puedo comenzar a improvisar y en estos momentos menos cuando tengo una cantidad de condiciones que favorecen mi formación como cirujano. ¿A qué me refiero? Y lo digo, por ejemplo, en mi especialidad. En Colombia, no más del 20% de los cirujanos pediatras en Colombia manejan la cirugía mínimamente invasiva, pero operan muy bien cirugía abierta. Entonces, o se entrenan en cirugía mínimamente invasiva o sigan haciendo, en beneficio del paciente, sigan haciendo la técnica abierta. No es ningún pecado. No quiere decir que una sea mejor que la otra, de ninguna manera. Pero cualquier técnica que yo tenga y que yo use, Natalia, debo hacerla si tengo las capacidades, los conocimientos y las destrezas y el entrenamiento adecuado para garantizar que mi paciente va a salir bien. Lo que tú dices es muy cierto. Y allí es donde hay lo que llamamos iatrogenia. Y iatrogenia se comete cuando yo hago un procedimiento que no está indicado o el cual yo no estoy capacitado para hacerlo. Muchas gracias por tu pregunta. Santiago, Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Mi pregunta es más como de curiosidad personal. Quisiera saber, usted personalmente, ¿qué proporción o sea, qué proporción de éxito le adjudicaría a usted a un cirujano exitoso en cuanto a habilidad y en cuanto a ciencia? Pues haciendo ese paralelo nuevamente de ciencia y arte que usted hacía al inicio de la presentación. Es muy interesante, Santiago. Y captaste el mensaje de la primera diapositiva cuando yo hablaba de ciencia y arte. Lo primero es que los cirujanos, primero, somos médicos. Y como médicos, yo tengo que entender todo lo que es fisiología, anatomía, patología, todo, absolutamente todo. O sea, yo no puedo llegar y ver a mi paciente de la apendicitis aguda con peritonitis y llegar y decir, bueno, listo, yo ya lo operé, le saqué el apéndice y síganlo manejando usted intensivista o síganlo manejando usted infectólogo. No, yo tengo que apropiarme de mi paciente, que me pueda apoyar en conceptos. Yo me puedo sentar con el infectólogo y decirle, doctor, ¿usted qué me sugiere? ¿Este esquema de antibióticos o este otro esquema? Pero yo tengo que tener conocimiento de causa. Yo no puedo ser un operador, yo no puedo ser un empírico. No, yo tengo que ser un médico primero. Y como médico tengo que aplicar mis conocimientos en el paciente en beneficio de él. Y me puedo apoyar en otras disciplinas, pero siempre teniendo en cuenta que yo soy primero médico. Y lo otro, no vamos ya al procedimiento, sino antes del procedimiento, que también puse el ejemplo. El paciente que llega con apendicitis perforada, con peritonitis, primero es una urgencia médica. Entonces yo no puedo llegar y decirle al pediatra de urgencias o al médico general de urgencias, tiene una peritonitis, entonces compénselo y luego yo llego a la cirugía a operarlo. No, yo tengo que apersonarme de mi paciente y llegar y decir, listo, voy a abordarlo. Voy a abordarlo es que, por favor, señorita, a la enfermera, vamos a pasarle tanto de lactato, vamos a pasarle tanto de solución salina.
Vamos a colocarle este tipo de antibióticos a esta dosis y quedarme al lado del paciente viendo que el paciente evolucione adecuadamente. Yo no puedo delegar eso. Que me apoye en otros profesionales es diferente. Porque ustedes pueden ver, y alguien jocosamente se ríe cuando habla de que un cirujano, un ortopedista, un neurocirujano no volvió a coger el fonendo. No, yo tengo que examinar a mi paciente y tengo que examinarlo desde la cabeza hasta los pies. Y tengo que determinar qué tiene mi paciente. Quizá no en la profundidad que lo pueda hacer otro especialista de otra área, pero sí tengo que tener los conocimientos básicos. Por eso, un cirujano o cualquier otro tipo de especialista debe ser primero un excelente médico general. Y aquí el mensaje que yo les dejo a todos ustedes: sean primero excelentes médicos generales y después serán unos excelentes especialistas. Muchas gracias, Santiago, por la pregunta. María Alejandra. Buenas noches, doctor. Buenas Mi noches. pregunta va guiada más o menos para saber si existe como alguna página o algún recurso que usted pueda recomendarnos para pues desarrollar o avanzar en los conocimientos, pues en las técnicas quirúrgicas, digamos como para hacer mejor las suturas, para poder hacer mejores nudos, algo como para amateurs y personas que pues obviamente nos gusta y nos llama la atención la cirugía. Claro, María Alejandra, existen conceptos básicos, por ejemplo, en cirugía. Por ejemplo, hay muchos manuales quirúrgicos, incluso nosotros lo tenemos en la universidad, manuales quirúrgicos de suturas, por ejemplo, de suturas de piel. Entonces, ustedes pueden basarse en eso. Yo les puedo mandar alguna bibliografía a través de Alejandro, yo les mandaría. Pero existen una gran infinidad de manuales, los cuales ustedes pueden abordar. Pero lo más importante es uno practicar, practicar y practicar. Y ustedes, yo les digo, deben regalarse en los servicios de urgencias para hacer las suturas. Regalarse, porque eso le permite a uno ir desarrollando esa habilidad que uno necesita permanentemente. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Bueno, muy bien. Bueno, Alejandro. Sí, doctor. Si ya no hay más preguntas, pues damos como finalizada la charla. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Hoy también se finaliza el módulo de cirugía de generalidades para los que no estuvieron en el inicio. Y pues los esperamos para las próximas sesiones del módulo de cirugía general. Bueno, nuevamente mil gracias a todos ustedes. Creo que estoy muy emocionado por volver a compartir con ustedes y poderles compartir algo de mi experiencia y de mis conocimientos. Me encanta sobremanera poder estar esta noche con ustedes. Los felicito por ese entusiasmo que han tenido y estar ustedes, por ejemplo, un jueves a esta hora escuchándome, pues obviamente me halaga bastante. Muchas gracias nuevamente y les deseo muchos éxitos en todas y cada una de sus actividades. Los quiero mucho. Un abrazo extendido a sus familias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Espero que me vuelvan a invitar. Claro que sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.